Bueno, boa tarde a todas, benvidas unha tarde máis ás xornadas de formación de Podemos Galicia. Só vos vou a decir o sistema de funcionamento que xa moitas de vos coñecedes porque sodes asiduas. Vai haber unha presentación por parte de Antón Gómez Reino, secretario de Podemos Galicia, e despois vai haber unha intervención de Juan López Ugalde, de Juancho, e a partir de aí eu vos vai a dar paso a unha serie de tempo para facer preguntas. As preguntas rogamos que sean escuetas e que as persoas procuremos rotar un pouquiño para que poda participar canta máis xente mellor. Dito isto, eu xa acabo, doulle a entrada a Tone, por favor. Gracias. Bueno, boa tarde a todos y a todas. Y en primer lugar, pues gracias a Juancho, un agradecemento explícito porque pensei, bueno, pues o liado que está, hoxe mesmo pues, presentando, por exemplo, despois el falará un pouco de toda a iniciativa legislativa, pero tamén enviando ao goberno neste caso, pues, por exemplo, unha proposición de lei ao respecto do Tratado de Mercosur, en definitiva, que sei que Juancho está moi liado e quería agradecerlle que este hoxe aquí con nós. Creo que Juancho é unha desas persoas que non necesita presentación, bueno, como moitos e moitas saberedes, pois é probablemente o referente principal do ecoloxismo e do ecoloxismo político no Estado español nos últimos 10 anos. No? Creo que contar con un referente como Juancho no ámbito político no Espacio Unidas Podemos é unha enorme fortuna pola súa capacidade de interpelación digamos, a todo o mundo máis sensibilizado con o importante é darlle prioridade á cuestión digamos, ecolóxica e ecoloxista. Creo que é moi importante telo porque, ademais, o seu bagaxe é enorme, non só liderando Greenpeace durante moitos anos, sino sendo unha persoa fundamental desde o ámbito da sociedade civil en todo o que ten que ver co ecoloxismo e é, bueno, unha fortuna pois, tamén por o seu coñecemento e a súa experticia. Non? Agora mesmo, e xa vou ir deixando a Juancho, pero agora mesmo, bueno, xa foi diputado na anterior legislatura, agora volve a ser diputado, ademais deso é presidente da Comisión de Transición Ecolóxica, unha comisión tan importante como difícil. Despois vos explicará a Juancho, pero é unha desas comisións nas que temos a presidencia da comisión no ámbito legislativo, pero, sin embargo, pues, temos un ministerio, neste caso, pues, coa ministra Teresa Rivero, que é un ministerio, bueno, que toma, digamos, que ten que tomar decisións difíciles e controvertidas e que é importantísimo que desde o ámbito legislativo este unha persoa como Juancho, ademais de outras compañeiras, tratando de empurrar para que realmente as decisións no ámbito bueno, da transición ecolóxica, da ecoloxía, da enerxía, de moitas cuestións que nos interpelan neste ámbito, pois, digamos que arrastremos ao Ministerio para que as decisións sexan máis acorde con políticas realmente, bueno, sociais, pero tamén realmente verdes. Non? E creo que a idea fundamental é que Juancho fa digamos, unha lectura, un fío do que como se está traballando agora mesmo a nivel legislativo no Congreso dos Diputados e que despois a partir de aí pois, se inicie tamén eso, preguntas e comentarios. Así que nada, gracias a todos e gracias fundamentalmente a Juancho por estar aquí hoxe con nos, que é un absoluto privilexio. Pues bueno, muchas gracias, Tone, por la cariñosa presentación. Bueno, la verdad es que Tone y yo hemos compartido muchos años, bueno, ya muchos, no tantos, pero algunos, ¿no? En el Congreso, y hemos compartido muchas luchas que en su día planteábamos desde la oposición, porque éramos oposición, y que ahora pues estamos tratando de que efectivamente se plasmen en políticas concretas y políticas específicas, ¿no? Quería empezar, no sé exactamente cuánto tiempo queréis que hable para dejar, más o menos, no hemos hablado del tiempo. Tienes el tiempo que necesites. Lo que habíamos hablado un poquito con Bea al principio era que todo esto durará en torno a 1 hora.
Vale. Tú adminístrate el tiempo para la exposición y el debate. De acuerdo. De acuerdo, pues intentaré, bueno, pues ajustarme al tiempo y no extenderme demasiado, ¿no? Pero sí quería, en primer lugar, digamos, hablar de la gravedad de la crisis ecológica. No sé si habéis visto un informe que me ha parecido muy significativo sobre la vinculación entre el cambio climático y la COVID-19, ¿no? Me ha parecido muy significativo porque había informes científicos que hablaban de que efectivamente la degradación del medio ambiente, especialmente la pérdida de diversidad y la degradación de los bosques tropicales, podía tener una vinculación directa o tiene una vinculación directa con la zoonosis, es decir, con la transmisión de enfermedades de animales al ser humano. Pero el último estudio lo que viene a decirnos es que la degradación de los bosques en Yunnan, en la provincia de Yunnan, en China, generó un ecosistema muy favorable para los murciélagos y de ahí, pues, de alguna manera se generó un ambiente favorable a un exceso de coronavirus que facilitaron esa transmisión probablemente a través de un vector intermedio, ¿no? De un animal intermedio, ¿no? Bueno, creo que es la primera vez en la que se apunta directamente y creo que de alguna manera pues es un tema, es un motivo para hacernos reflexionar, porque lo que venimos durante mucho tiempo diciendo de que la crisis ecológica indudablemente tiene que tener un impacto sobre el ser humano, pues lo estamos viendo ya, ¿no? Y lo estamos viendo y creo que es importante pues, el hacer hincapié en esto, ¿no? En que las cosas no pasan por casualidad, sino que pasan porque estamos destruyendo el entorno en el que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, ante esto, ¿qué hacer? Pues evidentemente hay unos movimientos sociales que luchan desde el campo social y hay un trabajo institucional. Hay un trabajo institucional que es fundamental y que se está desarrollando, pues desde luego en Unidas Podemos, con un compromiso muy claro por llevar esta lucha, este cambio de paradigma a las instituciones en las que estemos, ¿no? Me consta que la gente que está en ayuntamientos, la gente que está en parlamentos autonómicos, la gente que está y los que estamos en el Congreso y las que estamos en el Congreso, pues estamos tratando de llevarlo hacia adelante igual que quienes están en el gobierno. Como decía Tone, bueno, nosotros tenemos una situación en este sentido compleja porque hay ministerios en los cuales somos titulares, como es el caso de Trabajo y Yolanda Díaz, que está haciendo un gran trabajo, y hay otros ministerios, como es el caso de Transición Ecológica, donde nosotros no estamos en la gestión de ese ministerio, ¿no? Y por lo tanto tenemos que buscar las vías para influir en esas políticas. Y una de las vías, sin lugar a dudas, es el Congreso y es el trabajo que hacemos en el Congreso, ¿no? Pero creo que es muy importante estar en todas esas trincheras, ¿no? En la trinchera social, desde luego, y también en ayuntamientos, en comunidades, porque hay que recordar que la gestión ambiental, en la mayor parte de las cuestiones, en residuos, en contaminación, en casi todo, en gestión de la biodiversidad, está transferida a las comunidades autónomas, ¿no? Por lo tanto, la competencia estatal es clave en materia legislativa, pero no lo es tanto, digamos, en el día a día de la gestión. Y esto, pues, hace que cada eslabón sea importante y, como digo, que es imprescindible, desde mi punto de vista, estar en todas las trincheras, ¿no? Nosotros tenemos una agenda importante en el Congreso porque, como digo, le damos mucha importancia como grupo parlamentario a este trabajo de carácter verde, ambiental o como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, utilizamos todas las herramientas que tenemos. Por un lado, en lo que son las cuestiones que emergen diariamente, los conflictos que cada día se ponen de manifiesto y que son de temática amplísima. No os podéis imaginar la cantidad de temas a nivel de distintos, tanto de temas como de territorios,
que abordamos, ¿no? Porque colaboramos pues prácticamente con todos los territorios para tratar de ayudar, de echar un cable en las problemáticas que nos piden que ayudemos, ¿no? Por haceros un recuento de temas que hemos llevado pues en los últimos días o en las últimas semanas, pues está desde la reivindicación contra la central nuclear de Cofrentes que están haciendo en Valencia, la lucha contra la ampliación de la refinería de Cepsa en Algeciras, el tema de los vertidos de fosfoyesos en la ría de Huelva, la ampliación del Parque Nacional o la declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves en Málaga, las cuestiones relativas a la sobrepesca en el Mediterráneo. Ahora, esta última semana nos ha dado muchísimo trabajo, seguro que luego podremos hablar de ello, que será un tema que salga, el tema de la protección de la declaración del lobo como especie protegida, ¿no? Donde hemos trabajado apoyando a distintos territorios, donde Unidas Podemos, pues Podemos tenía responsabilidades de gobierno y ha tomado decisiones relevantes, como es el caso de Aragón, donde nuestra dirección general se puso del lado de la protección del lobo. Bueno, realmente son muchas las cuestiones que abordamos y las abordamos utilizando las herramientas que tenemos, que fundamentalmente pues son las preguntas al gobierno, que siempre es una herramienta interesante, las proposiciones no de ley, que como sabéis son proposiciones que en caso de aprobarse en el Congreso pues serían fundamentalmente declaraciones políticas, es decir, si el Congreso aprueba una proposición no de ley, normalmente la mayor parte se discuten en comisión. Sabéis que el Congreso está organizado en distintas comisiones. Algunas PNLs van a pleno, pero realmente muy pocas, porque el cupo de temas que llegan a pleno pues es muy pequeño, ¿no? Por lo tanto, también presentamos PNLs para tratar de, digamos, mandar un mensaje al gobierno. A veces es un poco paradójico, ¿no? Y la gente nos dice, bueno, pero es que vosotros sois gobierno, estáis en el gobierno, entonces, ¿qué hacéis preguntando al gobierno, interpelando al gobierno o presentando una PNL? Pero es que es una herramienta de trabajo que compaginamos con el diálogo que mantenemos en este caso, con el Ministerio de Transición Ecológica. Es decir, que el hecho de que mantengamos una vía de diálogo abierta no impide el que nosotros no podamos presentar mociones sobre cuestiones a lo mejor en las que no estamos de acuerdo, o sobre las que queremos más información, o sobre las que queremos influir. Y eso lo hacemos a través de estas herramientas y no hemos dejado de hacerlo. Es decir, que de alguna manera nosotros muchas veces ponemos de manifiesto así pues discrepancias con cuestiones que normalmente son menores, pero que a nosotros pues nos parece relevante ponerlas de manifiesto, ¿no? Y luego está lo que es la actividad lógicamente más importante en el Congreso, que es la actividad legislativa, el desarrollo de leyes específicas sobre cuestiones concretas. Esto es una misión muy importante en la cuestión medioambiental en nuestro país, porque en los últimos años del Partido Popular, del gobierno de Rajoy, pues se vivió una auténtica contrarreforma ambiental. Es decir, modificaron cada una de las leyes sobre medio ambiente que había en España, la ley de costas, la ley de montes, la ley de impacto ambiental, la ley de parques nacionales, la ley de biodiversidad. Modificaron todas las leyes y siempre en un mismo sentido, para reducir su alcance para beneficiar a una actividad económica concreta. Es decir, por ejemplo, la ley de parques nacionales la modificaron para permitir la caza. La ley de biodiversidad la modificaron para permitir la introducción de especies exóticas invasoras, para favorecer los intereses de la pesca deportiva. La ley de impacto ambiental la modificaron para reducir los requisitos que necesitaba un proyecto para tener impacto ambiental. La ley de costas la modificaron, esto lo sabéis muy bien en Galicia, para alargar los permisos de ocupación
del dominio público marítimo terrestre, ¿no? Que ya se agotaban en 2018, si no recuerdo mal, y dieron 75 años más, ¿no? Lo cual afectó notablemente a, por ejemplo, el caso de ENCE, ¿no? Y a otros. Entonces, después de esa contrarreforma ambiental, pues ahora digamos que es necesario y es urgente poner al día nuestra legislación para hacer frente a los problemas del siglo XXI, a los problemas ambientales del siglo XXI, que seguramente son una evolución sobre lo que hasta ahora hemos vivido, ¿no? Porque nos enfrentamos a problemas que, aunque no sean nuevos, no habían tenido digamos, una cobertura legislativa, ¿no? La primera ley que estamos trabajando, bueno, aprobamos una primera que era sobre derechos de emisión, que era básicamente la transposición de una directiva europea que no tiene demasiado interés, pero ahora estamos trabajando en una que sí tiene mucho interés y que está generando mucha discusión política, que es la ley de cambio climático. La ley de cambio climático es una ley muy importante porque establece el marco, o establecerá el marco en el cual pues, deberán desarrollarse o deberán moverse las políticas energéticas, en cierto modo las políticas de movilidad y todo aquello que tiene una vinculación con, digamos, con las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, introduce aspectos novedosos, muchos de ellos son provenientes de enmiendas que hemos presentado nosotros, por ejemplo, la prohibición de la explotación de hidrocarburos en nuestro suelo y en nuestros mares, por ejemplo, la prohibición de la minería del uranio, por ejemplo, obliga a las ciudades de más de 20.000 habitantes a establecer zonas de bajas emisiones, es decir, zonas en las cuales pues, el tráfico esté o prohibido o reducido. En definitiva, establece un montón de iniciativas que deben llevarse a cabo y que tienen como objetivo pues, alcanzar ese modelo energético basado al 100% en las energías renovables, ¿no? Entonces, esta primera ley está en este momento en la fase de discusión de las enmiendas, que es una fase, bueno, pues digamos de mucha intensidad política, porque lo que hacemos básicamente es reunirnos con los distintos grupos políticos para tratar de conseguir los apoyos necesarios para que la ley vaya para adelante, ¿no? Y en eso es en lo que ahora mismo estamos, es decir, que si eso culmina con éxito, pues dentro de unas semanas la ley final se llevará a comisión con las enmiendas que se han introducido para su votación, ¿no? Y en unas semanas podemos tener ese marco, esa ley de cambio climático que realmente nuestro país necesita, porque somos el último, lleva muchísimo retraso, somos el último país de la Unión Europea o de los últimos países de la Unión Europea en aprobar una ley de cambio climático. Por haceros una idea, el Reino Unido aprobó su ley en el año 2008, es decir, que vamos con muchísimo retraso. Entonces, esa es la primera. Detrás vienen otras leyes sobre las que estamos ya en discusiones con el gobierno por su contenido. En primer lugar, vendrá una ley de residuos que es bastante importante porque la política de residuos pues realmente, bueno, está mostrando bastantes agujeros en los últimos años, ¿no? La política de residuos actual de residuos proviene de los años 90 del pasado siglo y, bueno, en un principio se hizo para poner en marcha políticas de reciclaje y demás, pero se está viendo pues, que los niveles no son los adecuados y que hay que ir mucho más allá. Y eso requiere de nuevas medidas que nosotros estamos tratando de impulsar. También está a punto de llegar al Congreso una ley de movilidad sostenible, una ley que fundamentalmente lo que esperamos es que impulse los sistemas de baja contaminación frente al modelo de transporte actual basado sobre todo en el coche, las mercancías en camión, etcétera, ¿no? Y todo eso pues creemos que debe cambiarse y para eso se está trabajando en una ley de movilidad sostenible que también llegará al Congreso en las próximas semanas, ¿no? Y bueno, en definitiva, esto es lo que tenemos ahora mismo en la agenda. Detrás vendrán cosas y al mismo tiempo, como he comentado ya, pues se avanza en cuestiones que no son necesariamente legislativas,
pero que están ahí, ¿no? Que están ahí y que eran necesarias. Una de ellas ha sido el tema de la protección del lobo, una cuestión que llevaba pendiente desde hace muchísimos años y que se ha dado un paso adelante. Vamos a ver si consigue consolidarse o si, bueno, pues quienes no quieren que eso ocurra, pues lo tumban, ¿no? También estamos precisamente hablando de animales, la Dirección General con la Dirección General de Bienestar Animal, que depende de la vicepresidencia de Pablo Iglesias, estamos trabajando en una ley de bienestar animal que esperamos que pueda entrar en esta legislatura y que sería pues nuevamente un elemento novedoso. Bueno, esto es a grandes rasgos el trabajo que venimos haciendo. Todo esto en medio, os podéis imaginar, pues de grandes discusiones y de grandes broncas, porque tenemos una derecha pues que fundamentalmente consideran que el mundo rural se reduce a la caza y a los toros, y una extrema derecha que no solo lo considera, sino que además es muy beligerante con ello. Y por lo tanto, pues, y además negacionista, es decir, que esto antes, bueno, ya en tiempos del primo de Rajoy nos habíamos acostumbrado a ese discurso negacionista, pero se había superado y ahora pues ha vuelto con fuerza a través del discurso de la extrema derecha, ¿no? Y que es, bueno, pues para mí algo que no se puede simplemente despreciar, que hay que tener en consideración y que hay que combatir con argumentos, porque es un discurso el discurso negacionista es un discurso muy cómodo, que tiene fácil llegada en ciertos sectores, porque al fin y al cabo lo que dice es no pasa nada, esto es una exageración de los progres y por lo tanto pues no hagamos nada. Y eso es muy peligroso, claro, porque evidentemente a veces lo que estamos pidiendo que se haga o que estamos tratando de legislar pues es incómodo, ¿no? Es más fácil no hacer nada y esconder la cabeza debajo del ala. Entonces, bueno, es un discurso que es muy importante combatirlo con argumentos y eso también pues lo hacemos día a día intentando, bueno, pues argumentar en la medida en que podemos y que nos dejan, que muchas veces, como sabéis, pues no es fácil porque tampoco tenemos un gran apoyo de los medios de comunicación. Bueno, esto es así a grandes rasgos lo que yo os quería contar, pero sobre todo, pues seguramente es mucho más interesante lo que vosotros me queráis preguntar. Así que sin más, pues yo lo dejo aquí. Creo que he dado así grandes líneas lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y sin más, pues estoy abierto a que me preguntéis o comentéis lo que queráis. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juancho. Ya sabéis, como comentábamos al principio de la reunión, levantamos la mano por la aplicación y planteáis las cuestiones que tengáis. Antonio Herrera, por favor, abre micro y dale. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, una pregunta así muy rápida. Aquí en Galicia tenemos un problema enorme o así lo veo yo, con el eucalipto. ¿Qué está haciendo este gobierno para convertir esa planta en un problema para la naturaleza? Porque ahora mismo no lo es, ni para la naturaleza, ni para la economía, ni para nada, a vistas del gobierno que tenemos ahora mismo aquí en Galicia. ¿Qué está haciendo el gobierno central para parar eso? Gracias. Bueno, primero, gracias por la pregunta. Os agradecería que cuando me preguntéis os presentéis y así nos conocemos y sabemos Perdón, disculpa. quién es. Antonio Herrera. Ya, eso lo veo. Bueno, vamos a ver, primero, hay una cosa que quiero dejar muy clara, ¿no? Porque lo he dicho al principio, pero no sé si suficientemente claro. Nosotros no somos gobierno en este aspecto, es decir, no tenemos competencias en el ministerio y por lo tanto lo que tratamos es de influir en las políticas que se hacen desde el ministerio, pero no las hacemos nosotros. Esto, como he dicho, nos genera ciertas contradicciones porque a veces la gente nos pregunta ¿por qué decís esto si vosotros sois gobierno? Bueno, somos parte del gobierno, pero en concreto en transición ecológica no tenemos
ninguna competencia. Es decir, lo único es a través de la Secretaría de Estado de 2030, ¿no?, de sostenibilidad, de objetivos de sostenibilidad, pues algo se toca, pero vamos. Lo digo porque realmente, hasta donde yo sé, el tema del eucalipto no veo yo que se esté desde el gobierno, desde el ministerio, trabajando esa cuestión, ¿no? Es decir, que no veo que se esté avanzando. Hay una propuesta que nosotros en su momento hicimos en la pasada legislatura, de introducir, la hicimos a través de una PNL, de introducir que el eucalipto se considerara especie exótica invasora. Y bueno, por ahí es por donde creo que habría que trabajar y que deberíamos trabajar. Efectivamente, comparto contigo que el tema del eucalipto en toda la cornisa cantábrica es un desastre, y no solo eso, sino que además en algunas zonas, por ejemplo en Euskadi, pues que han aparecido enfermedades en los pinos y tal, se está empezando a sustituir el pino, que bueno, tampoco era la panacea, pero se está sustituyendo por eucalipto, ¿no? Pero bueno, tomo nota del tema porque realmente voy a interesarme y voy a preguntar a ver si se está haciendo algo, pero intuyo que no se está tocando el tema. Gracias. Juan Pardo, por favor, abre micro y interven. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Mi pregunta va en relación a la caza del lobo, a la prohibición de la caza del lobo. Mira, yo tengo un call center, hace unos años he tenido la oportunidad de trabajar para la Xunta de Galicia. Allí recogíamos las llamadas de la gente que sufría ataques de lobos en sus fincas, que perdían ovejas, que perdían vacas, etcétera, etcétera. Te puedo decir aproximadamente que de cada 10 llamadas que recibíamos, 7 eran quejas de que gente que no había cobrado la subvención de la Xunta por los daños que había tenido en el año anterior. Es decir, que es gente que está muy molesta con el tema de que no se permita cazar lobos. ¿Cómo le vendo yo a la gente de las aldeas, desde el punto de vista ecológico, que tengo que defender el no atacar a los lobos, el no matar a los lobos? Sí, eso efectivamente eso es así. Nosotros somos muy conscientes desde hace bastante tiempo que también vengo trabajando esta cuestión, y creo que lo más efectivo que se ha hecho en la materia de compaginar eso de lo que todo el mundo habla, pero que quizás no se trabaja demasiado, de compaginar la ganadería extensiva con la supervivencia del lobo, es el trabajo que se ha hecho sobre todo por parte de Ecologistas en Acción con los ganaderos para, digamos, desarrollar o ampliar la base de ganaderos que están dispuestos a convivir con el lobo, ¿no? Que los hay, y bastantes más de los que puede dar la sensación cuando lees los medios de comunicación. Entonces, nosotros, y yo personalmente también, que he trabajado con ganaderos, digamos, más afines en ese sentido, lo que necesitan fundamentalmente es apoyo y ayudas para las medidas de prevención que les pueden ayudar a evitar los ataques, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de mastines, pues estamos hablando de un coste. Cuando hablamos de mejorar los vallados, cuando hablamos de mejorar el pastoreo, todo eso supone un coste, ¿no? Entonces nosotros lo que planteamos al gobierno es una política diferente, o lo que planteamos al ministerio más bien, perdonar esta dicotomía, porque yo sé que somos gobierno y no lo somos a la vez. Entonces, uno de los aspectos que planteamos es cambiar el paradigma y que los ganaderos cobren por estar en zona de lobos. Es decir, que no sea necesario que tú tengas un daño para recibir una subvención por estar en zona de lobos, porque de alguna manera tú, como ganadero, estás
ayudando, estás soportando un daño para mantener un bien común, que es el sostenimiento de esta especie, ¿no? Entonces, independientemente de que se pueda dar una indemnización por un animal que el lobo haya matado, si es el lobo, porque muchas veces sabéis que son perros, etcétera, ¿no? Si nosotros entendemos que si tú cobras un dinero por el mero hecho de estar en zona de lobos, eso va a suponer, digamos, que tu animadversión hacia el lobo va a ser menor, ¿no? Por lo tanto, esos son el tipo de medidas que nosotros estamos promoviendo. Pero en todo caso, hay una cosa que sí que quiero decir, y es que desde el comienzo de todo esto, siempre ha sido desde el movimiento ecologista y desde los defensores de los lobos quienes más han incidido en buscar soluciones, ¿no? Y este trabajo que se ha hecho, por ejemplo, desde Ecologistas en Acción, y que está en un vídeo por ahí que podéis ver, que creo que se llama Viviendo con Lobos, donde se salen los testimonios de algunos ganaderos en este sentido, pues ha sido fundamentalmente desarrollado desde el movimiento social. Las asociaciones agrarias pues se han quedado más bien en la denuncia, y yo creo que sería necesaria pues una mayor empatía, ¿no? Yo por primera vez últimamente sí que he notado un cambio de discurso y ya no oigo a las organizaciones agrarias decir hay que acabar con el lobo. Ahora dicen, bueno, queremos convivir, no queremos acabar con él. Pero bueno, eso ha pasado bastante tiempo, ¿no? Entonces creo que esa reflexión deberíamos hacerla todos. Vale, gracias. Vera, por favor, abre micro. Hola Juancho, soy Vera de Podemos Galicia. Yo, enlazando un poco con lo que comentabas tú antes y también el otro compañero que comentaba sobre la eucaliptación y lo que tú decías de las leyes, ¿no? Que se van sacando leyes que realmente están pensadas un poco para lo que es vender el territorio o eso, para facilitar que se desarrollen empresas que no siempre son, no son respetuosas, ¿no?, con el medio ambiente. Hablarte del caso de Galicia, ¿no?, que últimamente hay como una especie de tormenta perfecta de leyes que van saliendo, que parece que van todas encaminadas en la misma línea, ¿no? Hablando de la eucaliptación, hay una nueva ley forestal que lo que se pretende un poco, en cierto modo, es acabar un poco con lo que es el monte comunal, ¿no?, y favorecer que las empresas, sobre todo aquellas que están ligadas al eucalipto, puedan ampliar, ¿no?, bueno, todo el territorio que está eucaliptado, o incluso también acaba de salir como una especie de nueva, o van a presentar, aparte, no lo hace el gobierno, sino que lo hace el Grupo Popular, una ley de simplificación de trámites administrativos y reactivación económica, y todo esto coincide en el tiempo con una serie de proyectos que van apareciendo por un lado y por otro bueno, de parques eólicos, de minas de litio, que al final yo te quería preguntar un poco eso, ¿no?, la paradoja existente de que las energías verdes, que evidentemente nos tienen que ayudar a esa transición ecológica, no se están planteando también sobre zonas verdes, ¿no? Esa paradoja de considerar que hay ciertos territorios que pueden ser sacrificados, pero además que esos territorios que se sacrifican son los territorios que deberían de ser los más protegidos, ¿no? Entonces, en Galicia estamos viendo como que existen una serie de lagunas, por ejemplo, la falta de aplicación de lo que es la figura de Red Natura en muchos territorios que deberían de tenerla, llegando a la paradoja de que Galicia es uno de los sitios de España donde hay menos territorio protegido, ¿no? Y creo que no se corresponde con nuestra realidad, ¿no?, del territorio. Entonces, no sé qué podemos hacer nosotros. Bueno, que aquí en Galicia no estamos en el Parlamento y después en el Congreso, evidentemente, con esa bipolaridad que existe o esa dificultad, ¿no?, de que precisamente el Ministerio de Transición Ecológica pues no tengamos la capacidad de tomar decisiones en él, solo a través de preguntas y tal. Y si notamos que la línea del PSOE en ese sentido es distinta a la nuestra, ¿no?, que igual no tienen tanto miedo, ¿no?, a sacrificar territorios, y cómo podemos hacer para poder, ¿no?, un poco orientar que ese ministerio pueda trabajar de una manera más respetuosa con ciertos territorios, porque al final
son la cordillera la cornisa cantábrica, Galicia, Extremadura, parece que son los territorios en los que se está moviendo, se está trabajando un poco para bueno, que esos sean los que provean la energía verde al resto de territorios, ¿no? Entonces es algo así, más o menos que podíamos hacer. Sí, te diré que eso que planteas es una preocupación bastante extendida, ¿no? Y que nosotros compartimos. De hecho, en la ley de cambio climático estamos intentando introducir algunas modificaciones. De hecho, ya hemos introducido alguna en el sentido de que los desarrollos de energías renovables no pueden hacerse en contra del territorio, deben hacerse con el territorio y además dejando claro que tienen que dejar un beneficio social y un beneficio económico en el territorio, que no podemos repetir el modelo oligopólico solamente cambiando de una forma de producir energía a otra, ¿no? Y eso estamos tratando de introducirlo, no sin dificultad, pero estamos tratando de introducirlo en la ley de cambio climático, ¿no? Pero es verdad que ahí es muy... Y no te diré, aunque no es un consuelo, pero te diré que es una preocupación bastante extendida, ¿no? Por ejemplo, es muy activo en esto la gente de Teruel Existe, ¿no? Porque ellos ven que su territorio pues, se puede convertir en una especie de solar para simplemente instalaciones de energías solar, ¿no? Entonces, esta preocupación existe, la preocupación por digamos, mantener fuera de ese desarrollo las áreas protegidas es algo en lo que también estamos trabajando, pero creo que es muy importante el trabajo en las comunidades autónomas, porque, claro, al final nosotros podemos legislar, pero he dicho que al final las competencias son autonómicas, ¿no? Entonces podemos legislar como se ha introducido en la ley, exigiendo que estos desarrollos tengan en cuenta el territorio, pero si luego eso, la comunidad autónoma en sus desarrollos legislativos propios no lo tiene en consideración, pues lo que nosotros hagamos tiene un recorrido limitado, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo creo que evidentemente es verdad, yo soy consciente digamos, de la dificultad que tenéis en Galicia en este momento políticamente, ¿no? Pero bueno, podéis participar también con los movimientos sociales, en las, digamos, apoyando y en las movilizaciones, etcétera, y bueno, de alguna manera estar ahí, ¿no? Que creo que es, bueno, la forma también, como he dicho, de hacer política desde cuando no estás en las instituciones, que muchas veces hemos estado fuera, tampoco se nos acaba el mundo por eso, ¿no? O sea que ánimo y a la pelea. Gracias. Miguel Cividanes, por favor, abre micro y pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Noches. Siento llegar un poco tarde y mis preguntas son relacionadas con el ámbito animalista, con lo cual no sé si es correcto en este momento. Tenemos una charla con Sergio García dentro de 15 días exactos para ver que nos presente en primicia la ley de bienestar animal. Entonces, si es animalista, posiblemente sea más apropiado para ahí, pero que me corrija Juancho en cualquier caso. Bueno, tira y si lo veo tal, pues paso palabra. Tú tira. Bueno, mira, vamos a hacerlo más fácil. Te hago una sola pregunta y la puedes ignorar si quieres. Vale. Muy bien. ¿Cuál es nuestra actual relación con Equo? A nivel informal me refiero. Bueno, no es la... A ver, yo personalmente no tengo ninguna relación. Yo salí de Equo porque cuando las pasadas elecciones autonómicas, las pasadas elecciones generales, Equo decidió hacer un acuerdo y presentarse con Errejón. Yo defendí con mucha otra gente de Equo que eso era un error y que nosotros deberíamos seguir en Unidas Podemos, pero bueno, desgraciadamente Equo tomó la decisión de irse con Errejón, ¿no? Y ya no tenemos entonces ninguna relación orgánica, ni yo ni Unidas Podemos. Entonces, Equo... Ni formal ni informal. Ni formal ni informal. Otra cosa es que en el Congreso
podamos en un momento dado cruzarnos Inés Abanes y yo, pero nada más, no hay ni relación ni formal ni informal. Perfecto, gracias por la respuesta. Y Es una pregunta por persona, compa. ¿El qué, perdón? Ahora le toca Sandra Mesto, por favor. Era una pregunta para ti, Sherman. Hazme por primero, ¿vale? No vamos por aquí. Gracias. Vale. Hola. A ver, yo quería hablarte, pero un poco así. Supongo que sabes. Perdón. Vale. Supongo que sabes de la situación que tenemos en Galicia, sobre todo en Ourense, con la plaga de incendios que tenemos, pero es que ahora nos acechan otras más, como es la de los eólicos. Están, creo recordar, que son unos 80 los que están proyectados para Galicia. Pero sabemos que realmente son megaparques eólicos que los están troceando para que escapen al control estatal y que pasen directamente al control autonómico. Además, esos proyectos nunca contemplan qué es lo que ocurrirá después con todos esos residuos que quedan, porque hay en algunos que ya se han dejado pues muchas de las palas de los aerogeneradores o incluso las torretas tiradas por cualquier lado. Entonces, yo quería preguntarte si habíais contemplado, además de, bueno, sabemos que vais a hacer una pregunta al Congreso sobre los eólicos de Galicia, concretamente sobre el de Prada. Y quería saber si habéis contemplado hacer algo más o si, bueno, lo tenéis en mente o en horizonte o eso. Nada más. Gracias. Bueno, sí, no, como he comentado, lo que estamos intentando, en la medida en que nosotros, lo que nosotros podemos hacer y lo que estamos intentando, como he comentado, es introducir en la ley de cambio climático, digamos que elementos que de alguna manera condicionen la ubicación de las plantas renovables a ciertos aspectos, fundamentalmente, como he dicho, a dos cosas, ¿no? Una, que sean positivos para el territorio y para la gente, es decir, que no sean simplemente como elementos ajenos que de repente ocupan el terreno de un municipio, sino que la gente se sienta partícipe, se sienta involucrada y se sienta beneficiada de esas infraestructuras, por decirlo así. Y en segundo lugar, que respeten el patrimonio natural, el patrimonio histórico y tal. Eso estamos tratando de introducirlo en la ley de cambio climático y creo que eso será un elemento importante, una herramienta importante para evitar cuestiones de este tipo, ¿no? Otra cosa es cuando ocurren hechos concretos, como he dicho antes, en lugares concretos como este, ¿no? de tratar de trocear proyectos, que es algo que desgraciadamente ocurre muy a menudo, ¿no? Trocear proyectos para eludir la legislación de impacto medioambiental, que ocurre no solamente con proyectos de este tipo, sino pues con minas, es decir, todos, en el caso tenemos la mina de uranio, ¿no? que va presentando cachitos de proyectos y de, no, ya tenemos 120 permisos, claro, tienes permisos de las cosas más absurdas, porque lo has troceado todo en 1000, en vez de plantear realmente lo que se quiere, porque claro, lo que se quiere, lo que hay detrás es de tal impacto que en ningún caso iría para adelante, ¿no? Entonces esto, lógicamente, requiere también de respuestas locales, ¿no? Esto es importante, que, como he dicho, que tengamos en cuenta que estas luchas requieren de acción social, digamos, movimientos sociales y de presencia institucional en todos los aspectos, ¿no? Ayuntamientos, comunidades y también en el Congreso, desde luego, ¿no? Entonces necesitamos estar, bueno, pues trabajar en todos los ámbitos, viendo desde cada ámbito qué es lo que se puede hacer, ¿no? Yo muchas veces me encuentro, y es un poco frustrante, me dicen, es que no hacéis nada con esto, con lo otro, y dices, bueno, es que
realmente es poco lo que podemos hacer, ¿no? Que a veces parece que todo se decide en el Congreso y no es así. No es así. El Congreso decide las leyes y las decisiones del día a día se toman en las autonomías y en los ayuntamientos, ¿no? Entonces, yo no quiero con esto ni mucho menos eludir la responsabilidad y el trabajo que nosotros tenemos que hacer y que yo creo que hacemos, sino simplemente apuntar a cómo podemos ser más efectivos, ¿no? Gracias. Pablo, por favor, abre micro y pregunta. Hola. Bueno, yo me llamo Pablo Sambade y es la primera vez que estoy participando en una reunión así. Y nada, estuve apuntando unas cuantas cosas de las que se hablaron, sobre todo en la exposición al principio. Y como solo puedo preguntar una, pues me gustaría saber qué opina sobre que la gestión esté en manos de las comunidades autónomas, porque no es necesario que en ciertas parcelas o actividades haya más unidades comunes para todo sobre todo algunas que sean comunes para todo el territorio. Bueno, eso es el estado que nos hemos dado, ¿no? Yo creo que yo soy favorable a una república federal, ¿no? El tema de la república lo dejamos para otro día, pero sí que el federalismo, digamos que es quizás en ciertos aspectos mejoraría lo que se refiere a la gestión ambiental, dejando claro que hay competencias que tienen que ser del Estado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, y de esto una polémica también en España, los parques nacionales son competencia del Estado, no son competencia de las comunidades autónomas. Y esto es una cierta garantía perdón, en el caso de Estados Unidos, de los estados, perdonad, ¿no? Y esto es una cierta garantía de independencia, porque la gestión de esos parques está alejada del poder local y, digamos, de los intereses que pueda haber alrededor de ellos, ¿no? Entonces lo digo porque en su momento el Tribunal Constitucional dictaminó que la gestión de los parques nacionales tenía que ser mixta, de comunidades autónomas y también de los parques nacionales, porque los parques naturales, las reservas, etcétera, son competencia de las comunidades autónomas, ¿no? En definitiva, yo creo que está bien que las comunidades sean quienes tienen la competencia, aunque sí que creo que un Estado federal clarificaría mucho mejor qué competencias son del Estado y qué competencias se quedarían en las comunidades autónomas. El Estado sigue teniendo algunas competencias, por ejemplo, en materia de política de aguas, y las confederaciones hidrográficas, muchas de ellas son competencia del Estado, pero en general sí que son todas de las comunidades autónomas. Claro, lo que tampoco sirve es decir, bueno, como el gobierno de esta comunidad autónoma es un gobierno, digamos, que no se cree las políticas ambientales, quitémosles las competencias, ¿no? Lo que hay que hacer es quitar al gobierno, cambiar al gobierno, ¿no? Creo que eso es lo que tenemos que reflexionar. Es decir, para mí el problema no está en dónde están las competencias, tanto como que haya gobiernos autonómicos que realmente no ejercen esas competencias con una ambición de mejorar el medio ambiente, sino simplemente de beneficiar a los caciques locales. Gracias. María, por favor, abre micro y pregunta. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Se me escucha? Es que es la primera vez. Sí, vale. Mi pregunta está relacionada con medio ambiente, pero también con bienestar animal, y es en referencia de lo que hablaban de las especies invasivas, y era por el tema de las granjas de bisones y la peletería. No sé si eso se está tratando, si se está haciendo algo al respecto. Porque aquí, Sí. por ejemplo, en Galicia tenemos bastantes granjas de bisones. Hay problemas de que, bueno, pues no se controlan bien, no están bien valladas, y aparte de que es un maltrato animal claro, y a mí es terrible, por ejemplo. Entonces no sé si en ese tema se habla algo, se tiene en cuenta. Sí, sobre ese tema hemos trabajado y hemos sido además
factores de sacar a la luz información, porque hemos realizado varias preguntas trabajando con la asociación World Wildlife Fund, WWF, y bueno, por ejemplo, el censo de granjas de bisones en España lo sacamos gracias a una pregunta nuestra, ¿no? Que en concreto en Galicia, si no recuerdo mal, hay 31 granjas, es el sitio donde más granjas hay. Para mí, las granjas de bisones deben cerrarse por motivos éticos, porque nada justifica a estas alturas que sigan utilizándose estos animales para arrancarles la piel simplemente para los abrigos. En segundo lugar, por motivos ecológicos, porque el bisón es una especie exótica invasora. Y en tercer lugar, y ahora está resultando muy importante, por motivos de salud, porque se han convertido en reservorios de coronavirus, y sabéis que ha habido ya varios países, entre otros Holanda, Dinamarca, que han tenido que cerrarlas todas. Incluso en Dinamarca se llegó a descubrir una nueva cepa de coronavirus, una nueva modalidad, una nueva variable, y afortunadamente parece que la han conseguido controlar, ¿no? Pero bueno, eso puede ocurrir al ser animales que son portadores de este virus, ¿no? Reservorios de este virus. Entonces, todos esos son motivos que hacen que las granjas de bisones pues deben ser cerradas, y nosotros así estamos, en esa línea estamos trabajando, como digo, con organizaciones sociales, y bueno, presentando iniciativas para tratar de avanzar. Por ejemplo, también una de las granjas que ha tenido problemas en España, que era una granja que había en Teruel, que ahora estamos tratando de evitar porque están pidiendo permisos para volver a ponerla en marcha. Es decir, se descubre que hay transmisión de coronavirus, se sacrifican a todos los animales y consideran que el brote ya ha desaparecido, y entonces vuelven otra vez a pedir permiso para volver a empezar desde el principio. Entonces, bueno, estamos, por ejemplo, en ese caso, desde el Gobierno de Aragón, donde tenemos una representación, donde estamos en el gobierno, en el área de biodiversidad y tal, pues tratando de impedir que esa granja vuelva a ponerse en funcionamiento, ¿no? O sea que sí que estamos trabajando ahí bastante. Vale, gracias. Gracias. Mela, por favor, abre micro. Sí, buenas tardes a todos. Yo soy Mela de la Lisal, soy del Círculo de Teo, Galicia. Y bueno, quería hablar un poco. En Galicia, en toda Galicia en general, hay muchísimos vertidos tóxicos de celulosas de otras empresas que tiran todos sus vertidos a los ríos y demás. Pero aquí en Teo en particular, en Casalonga, tenemos un problema enorme porque tenemos una cantera que ocupa muchísimo, que ahora ya no se explota, pero fue vendida a una empresa, Toisal, que la compró como para explotarla, y así está como comprada, pero en realidad es para echar vertidos, basura, y muchos de ellos tóxicos, que no son. Entonces, eso va a las aguas luego, y está todo lleno de pequeñas aldeas alrededor. Hemos hecho muchísimas manifestaciones, protestado y mandado escritos a la Junta, también por parte del Ayuntamiento, pero no hay forma, no hay caso, siempre gana Toisal. Entonces un poco no sabemos qué hacer, la gente ya está muy desanimada, y el otro día, hace poco, pues un incendio terrible, y era que habían echado unos vertidos, porque ya, no de la empresa Toisal, pero claro, ellos son tan responsables porque no lo tienen bien cuidado, ahora mismo está medio abandonado. Quemaron allí unos camiones, antes habían retirado todo para que no se identificara quién lo había tirado, y unos coches viejos y tal, los habían quemado, y por culpa de eso se incendió el monte de alrededor. Entonces, no sé, ya se sentía un poco de impotencia, no saber qué hacer, si podíamos estar un poco respaldados de alguna forma por, no sé, por Podemos, por vosotros, no sé. Sí, a mí me parece que es un asunto muy grave, porque así empezó el caso de Zaldívar en Euskadi,
y bueno, ya sabéis cómo acabó, con 2 trabajadores muertos, desaparecidos en el fondo del vertedero, que nadie sabe dónde están, y son digamos, cuestiones que van poco a poco cada vez degradándose más y al final, pues, en fin, la cosa termina en tragedia, ¿no? Sí que en la medida en que podamos ayudar, pues sí que estaría bien. No sé si podéis enviarnos alguna documentación a través de la gente de Podemos, que nosotros podamos ver qué podemos hacer para echar un cable ahí, aunque sea alguna pregunta o alguna iniciativa que podamos ayudar, porque sí que a mí me parece que son temas realmente graves, ¿no? Y que efectivamente van pasando en silencio, se van acumulando hasta que un día estallan o hay un incendio y intoxica a la gente o yo qué sé, cualquier desgracia, ¿no? Entonces, lo que podamos hacer para ayudar, si nos pasáis algo de información que podamos ver qué iniciativa podemos tomar, lo haremos encantados. Canalizamos desde Podemos Muchas Galicia gracias. para hacer todo llegar, Juancho. Gracias. Perfecto. Rubén, por favor, abre micro. Hola, soy Rubén de Narón. Mira, mi pregunta va un poco encaminada con la que hizo el compañero sobre el tema del lobo, pero de una forma un poquito más amplia, porque, a ver, aquí en las zonas rurales no es tema de convivencia solo con el lobo, sino también con otras especies. Por ejemplo, los pequeños agricultores tienen problemas con jabalíes, con otras especies, y creo que el tema está un poco relacionado también con la política autonómica que está focalizada en el beneficio también de los cazadores y también en perjuicio de las pequeñas explotaciones, porque todas estas historias de descontrol de especies perjudican muchísimo más, o sea, las explotaciones extensivas no se ven perjudicadas, pero quien tiene una pequeña... un poco de ganado, un pequeño trozo de tierra, ya por encima tiene que enfrentarse con las limitaciones legislativas que te ponen trabas para todo, te piden las mismas exigencias que a una gran explotación y todo esto. Y bueno, la historia es sí, porque surge muy habitualmente en conversaciones este tema, si tenéis algún tipo de política integral prevista para abordar esta problemática que tenemos aquí en Galicia, y bueno, supongo que será de más autonomías, de convivencia con esas especies y de cómo abordarlo desde el punto de vista, ya te digo, de las pequeñas explotaciones y de la gente de aquí. Porque ya sé que a nivel mediático tenemos bastantes problemas, se suele dar la noticia a medias, buscar la confrontación y claro, yo sí puedo redirigir al tipo de historia o darle una respuesta o sea, aprovechando que estás tú aquí personalmente, pues yo creo que salimos ganando un poquillo en el tema. Gracias. Bueno, los temas de la naturaleza no son fáciles porque no son matemáticos, ¿no? Qué paradoja se da que, fíjate qué paradoja, que precisamente los lobos son depredadores de los ungulados, es decir, del jabalí, del corzo, etcétera, ¿no? A los que se acusa de ser los que hacen daños en cultivos y demás, ¿no? Y probablemente ocurra cuando hay sobrepoblación. Entonces, la primera respuesta creo que es el lobo es el principal enemigo del jabalí, prácticamente el único que tiene en la naturaleza. Y creo que eso es importante destacarlo porque, claro, aquí digamos se ha demonizado a una especie y luego al mismo tiempo, en función de cuál sea el momento, pues digamos que se habla del problema que generan otras, ¿no? Yo creo que en una zona lobera esto es relevante, porque claro, también se sabe que esto seguramente lo habréis oído, pero recientemente se han publicado estudios que muestran cómo el lobo es un animal que caza
que caza, es un animal social, que caza socialmente, y entonces si hay una buena manada en buenas condiciones, normalmente lo que hace es ir a por animales salvajes, el corzo, el jabalí, etc., ¿no? Cuando se caza el lobo, normalmente lo que se hace es destruir la manada. No se cazan a todos los ejemplares, pero la manada se destruye. Entonces la manada ya no existe. Y los lobos solitarios, los lobos no tienen esa capacidad de caza de animales salvajes, y entonces van a lo que pueden, que es al ganado, ¿no? Entonces esto es así, es decir, que ya está asumido que la caza del lobo no ayuda a reducir los daños. Precisamente donde menos daños hay es donde hay una convivencia más o menos digamos, histórica, en la cual pues, los pastores tienen sus mecanismos de defensa, y el lobo no les ataca porque vive en buenas condiciones, buenas manadas, y van a otros animales, ¿no? Yo creo que ese es un argumento potente. Otra cosa es que no te lo quieran comprar porque claro, desde sobre todo el colectivo de cazadores, yo oía hoy en la radio a una ganadera de Burgos que precisamente hablaba de esto. Decía, es que en realidad aquí el colectivo que está utilizando a los ganaderos como frente es el colectivo de cazadores, que es al que le interesa todo esto, ¿no? Esta respuesta te vale para zonas de lobos. En otras zonas donde no hay lobos, pues hay distintas estrategias para luchar contra la presencia de jabalís que no necesariamente pasan por la caza, ¿no? Y precisamente pues hay digamos, mecanismos para ahuyentarlos, como precisamente, por ejemplo, la utilización de orina de lobo o productos similares similares a la orina de lobo, que hacen que los jabalíes directamente ni se acerquen, ¿no? Entonces, bueno, este es el tipo de estrategias que pueden desarrollarse. Lo que también se ha visto, por cierto, en contra de la creencia, es que la caza de los jabalíes no reduce sus poblaciones. Esto es una paradoja, pero es así. Es decir, que se cazan miles de jabalíes y sin embargo cada vez hay más, lo cual demuestra que eso no es un mecanismo de respuesta adecuada. En fin, no sé si te he respondido, pero bueno, es un tema complejo. A ver, era una cuestión un poco amplia también, pero bueno, por lo menos me da unas pistas también para orientar. Tampoco puedo monopolizar el tema ahora mismo, así que cualquier cosa, pues intentaré buscar recursos o ponerme en contacto con la gente del partido y que me oriente. Pero bueno, gracias. Gracias. Bueno, Betita, por favor, abre micro y pregunta. Hola, buenas tardes. Soy Bea Pérez, de Santiago, soy simpatizante de Podemos, simplemente. Y tengo una pregunta. ¿Se está trasladando todo el tema de la protección de la naturaleza a la educación? Me parece que es fundamental que para que la gente se entre en sintonía con la naturaleza, para evitar todas estas cosas de las que estamos hablando, que ya se ponga como una asignatura. ¿En algún momento se ha planteado esa cuestión? Sí, de hecho en la nueva ley de educación, la ley de educación que se aprobó hace unos meses en el Congreso, se introduce por primera vez la educación ambiental como un elemento, digamos, necesario para la educación. No te sé dar detalles de cómo se plantea, pero está ahí, y esto sé que fue un tema... digamos, es un tema novedoso, pero importante, porque yo estoy de acuerdo contigo que si no lo metemos de una vez en el currículum educativo, realmente llevamos ya muchos años, y es un poco desesperante porque ves que te encuentras los mismos problemas una y otra vez, muchas veces como consecuencia de la falta de educación y de conciencia. Bueno, pues Juancho, no tenemos ninguna pregunta más. Lo has mallado esto en el tiempo exactamente. O sea, nos hemos ido de ahora y ahora te has ido.
Muchas gracias a todas por estar. Muchísimas gracias, Juancho, por tus aclaraciones, tu transparencia y tu disponibilidad dentro de todo lo apretado de tu agenda. Informaros a todas que dentro de 10 días tendremos a Idoia Villanueva, aclarándonos cómo participa Galicia en Europa y Europa en Galicia, cómo influyen, y a continuación a Sergio García exponiéndonos la Ley de Bienestar Animal. Juancho, si tú quieres despedir la charla, pues, te lo apunto. Bueno, muchas gracias. La verdad es que ha sido un gusto, ¿no?, escucharos y escuchar un poco todos los problemas que habéis planteado. Os digo lo que planteé también con la compañera de Teo, ¿no?, que si hay cuestiones que consideréis que nosotros podamos abordar, pues a través de la gente de Podemos Galicia, con quien estamos en contacto, pues nos lo podéis hacer llegar y nosotros, con toda sinceridad os digo, lo que podamos hacer haremos y lo que no podamos no haremos y os diremos, oye, no, esto no nos corresponde, ¿no? Pero que estamos atentos y que digamos que no penséis que no nos interesa, porque nos interesan todos los temas y trabajamos en todo lo que podemos hacer. Así que nada, un saludo y encantado de estar con vosotros una vez más, con vosotras. Chao. Gracias, chao. Gracias, adiós. Chao, gracias. Chao. Chao, un placer.